¿Podemos darle palmas al Señor? Gloria a Dios. Quiero que abra su escritura, por favor, en el libro de Jueces, capítulo 3, versículo 7 en adelante. Hoy vamos a empezar a ver el primer juez, el cual se llamó Otoniel. Jueces, capítulo 3, versículo 7 al versículo 11. Hicieron pues los hijos, un hijo, los hijos, es algo muy preciado que Dios nos ha dado a los que somos padres. Y como padres, nosotros siempre vamos a anhelar que nuestros hijos sean los mejores, especialmente sean obedientes. Amén. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Mire cómo nos lleva cuando fallamos. Y el espíritu de Jehová vino sobre él. Ese él es Otoniel. Y juzgó a Israel y salió a la batalla. Y Jehová entregó en la mano a Cusán Risataim, rey de Siria. Y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. Y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Me encanta esta palabra. La Biblia tiene un poder, hermano, sobrenatural. Para los que creemos en ella, hay algo tan poderoso en la palabra que activa nuestro hombre interior. Cuando usted y yo la leemos y la escudriñamos, y podemos ver que las cosas que están escritas fueron para aquellos tiempos, pero que también se aplican para ahora. La Biblia habla que es una palabra viva. Hoy vamos a ver este hombre llamado, el primer juez llamado Otoniel. No sé si en alguna ocasión usted ha estudiado el libro de Jueces o en alguna otra iglesia donde usted estuvo, pero los jueces se vio la necesidad que Dios colocó jueces. Y voy a explicar más adelante. Otoniel, el significado de Otoniel es león de Dios. Descendencia, esto es muy importante. Esto es muy importante. Descendencia, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. O sea, era sobrino de Caleb, según Jueces capítulo 3, versículo 9. Se cree que tuvo una cantidad de 40 años como juez. Ahí hay referencias bíblicas donde se menciona a Otoniel por primera vez en el capítulo 1, versículo 13, y desde el capítulo 3, del versículo 7 al 11. Había un opresor, Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Los años de opresión fueron 8 años. Cita bíblica, capítulo 3, versículo 7 al versículo 11. Y hay un versículo clave en el libro de Jueces que siempre lo vamos a leer cada vez que estudiemos un juez, que es en Jueces capítulo 17, versículo 6. Solamente escuche. En aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Era un problema, era una época totalmente oscura, donde cada
uno imponía su voluntad. Era fácil en aquellos tiempos, no había rey, no había nadie que lo gobernara. El ser humano tiene que estar sujeto, tiene que estar gobernado por alguien superior. De lo contrario, nosotros sin ley, sin freno, tenemos una vida totalmente destruida. Como pueden ver ahí, gracias Oscarito, eso es lo que vamos a ver en esta noche. Me encanta este libro y dele una hoja para atrás en el capítulo 2. Encontramos en el capítulo 2, del versículo 16 en adelante, hasta el 18. Y Jehová levantó jueces que los librasen de la mano de los que los despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces. Mire qué tremendo. Dios se vio la necesidad, la obligación de tener jueces, de escoger jueces. Y Jehová levantó jueces que lo librasen de la mano de los que los despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, desobedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Versículo 18. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez, lo libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus grandes gemidos a causa de los que oprimían y afligían. La escogencia de jueces es la muestra de la gran misericordia de Dios. Recuerde que cuando Israel conquista Canaán y todas las tierras después al otro lado del río de Jericó, ellos ya estaban no en la promesa, ellos estaban ya en el cumplimiento de la promesa. Pero recuerde que habían habitantes ahí. Mire, habían habitantes. Y Dios había ordenado que exterminaran todo lo que había ahí. Todo. Todo el capítulo 2 habla de lo que resultó por no haber desalojado por completo a los cananeos de las tierras que Israel ocuparía. Estoy en la introducción. Dios les promete una tierra. La tierra está, pero la tierra está ocupada. En el capítulo 2, usted va a ver que hay un resultado fatal, porque la orden era que exterminaran a todo habitante que había en las tierras de Canaán. Y ellos no lo hicieron así. La transición a la apostasía fue paulatina. La apostasía en aquellos tiempos, hermanos, y hoy en día es uno de los pecados capitales. A Dios nunca le va a agradar que alguien que se llame cristiano vaya en pos de otros dioses. Le voy a poner un ejemplo. Levantemos la mano los que somos padres acá. Amén. ¿Usted se enojaría o se alegraría que su hijo le pida, podríamos decir, dinero a otra persona, pudiendo pedirle a usted? O que usted se dé cuenta que su hijo le pide ayuda, un consejo más a otro padre, menos a usted.
La apostasía es negar con actos, con hechos, la fe, la mirada en Cristo Jesús. Y me encanta acá, y nos da que dice que la transición a la apostasía fue paulatina, o sea, fue por pausas. Normalmente la persona que va a dejar a Cristo no lo deja de la noche a la mañana. Escuche, normalmente alguien que deja a Cristo o deja lo que ha estado haciendo, lo va dejando paulatinamente, por etapas, despacio. Cuando alguien viene a Cristo nuevo, usted va a ver que si hay 3 cultos a la semana, los 3 cultos normalmente se congregan. Pero el tiempo va pasando y empieza aquel descenso, y empieza de 3 cultos a 2. Y sigue el tiempo de 2 cultos a 1 a la semana. Ya son 4 cultos al mes. Luego viene de 4 cultos al mes, ya son 3. Ya son 2, ya son 1. Y pasó el tiempo y ya no se congrega ni un día. El desánimo no comienza de la noche a la mañana. El desánimo va paulatinamente. Hay circunstancias, muchas veces razones de trabajo, razones de salud, muchas veces desánimos propios, una anemia espiritual que nos detienen y nos van alejando sin nosotros imaginarnos que aquel proceso va lentamente, pero que nos lleva a apartarnos de Dios. Ahora, la transición aquí de la apostasía fue paulatina. Mire cuál fue lo terrible. Voy a explicar aquí que me entienda. La tierra estaba allá. Dios les dio una orden que despojaran a todo. Cuando habla a todo se refería a adultos, mujeres, niños, a todo. Pero no lo hicieron así. Y la apostasía fue paulatinamente. Ahora, ¿qué fue lo primero que sucedió acá? Dice que primero fue acostumbrarse a vivir con los cananeos y practicar algunas cosas que ellos hacían. Mire, no sé si me va a entender. ¿Cuál fue lo primero que hizo Israel? Se acostumbraron a vivir con ellos. Y Dios no era el plan así. El plan de Dios era exterminarle. Primero ellos llegaron, entraron, quedaron algunos habitantes. Y los judíos, los israelitas, dice que se acostumbraron a vivir con ellos. Habían costumbres, hermanos, que eran prohibidas para el pueblo de Dios. Muchas veces nosotros venimos a Cristo y hay cosas que a Dios no le agradan. Y Dios dice que tenemos que quitar todo. Y es una lucha. Es una lucha. Pero uno llega a decir, no hay problema. Y llega momentos uno que llega a acostumbrarse a vivir con aquello que a Dios no le agrada. No sé si me está entendiendo. Normalmente las cosas malas se nos pegan fáciles. Normalmente las cosas buenas cuesta que se nos peguen, y normalmente las cosas buenas se olvidan rápido, se dejan rápido, y las cosas malas cuesta dejarlo. Se acostumbraron a los cananeos y a practicar algunas cosas que ellos hacían. Al fin, no hubo inconveniente en vivir juntos. Cosa que les estaba absolutamente prohibido en la ley.
Y yo les voy a leer Éxodo 34, versículo 11 al 17. O sea, vamos a hablar de Otoniel, pero me interesa explicar esto. Ellos llegan, no hacen lo que Dios dice, y los habitantes quedan un poco de habitantes. Ellos empiezan a vivir con ellos. No hay oposición, no hay problema, no hay ningún inconveniente. Y aprenden a vivir juntos. La Biblia habla, hermano, que no hay comunión la luz con las tinieblas. No hay. Y habían cosas que Dios le había prohibido en la ley. En Éxodo 34, por favor, versículo 11 al 17. Dios es un Dios de leyes y Él encanta que nosotros cumplamos las leyes. Miren cómo Dios habla acá. Escuché un predicador ahí que habla bastantes temas de escatología y dijo que el futuro de Dios, decía él, el futuro de nosotros es el pasado de Dios. Mire cómo trata a Dios. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo de delante de tu presencia el amorreo, mire, el cananeo, el eteo, el fereceo, el jebeo y al jebuseo. Dame otro. Guárdate de hacer alianzas, mire, con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sea tropezadero en medio de ti. Me detengo ahí. Mire qué tremenda la palabra de Dios. Cuando Dios dicta esta ley, se la dicta a la gente que estaba en el desierto. Y la Biblia habla que de toda aquella generación que salió de Egipto, toda aquella generación, solo entró Josué y Caleb. Me detengo acá. Esto es palabra de Dios. Y Dios le está hablando al futuro. Cuando Dios te habla una palabra ahorita, Dios te está preveniendo de cosas que posiblemente vamos a hacer mañana o pasado. Dios no se equivoca, Dios nos conoce lo que vamos a hacer mañana. Y aquí Dios le está hablando en el futuro para el hombre, para Dios ya es pasado. Guárdate de hacer alianza. Aquí, ¿cuál fue el problema aquí? ¿Cuál fue el problema acá? ¿Cómo hicieron alianzas? Hermanos, empezaron a hacer uniones matrimoniales. ¿Sabía usted que un mundano y un convertido no pueden unirse? ¿Ah? Allá un joven, una joven dice, no, pero es mi gusto, pastor. Respetamos eso, pero nos apegamos a la Biblia prohíbe la unión con yugos desiguales. Con el respeto, si a veces entre los mismos cristianos se fracasa, ¿qué se puede esperar entre un cristiano y un mundano? ¿Cuál fue la alianza que hicieron ellos ahí? Los hijos, aquella generación que había olvidado a Dios, aquella generación empezó a unirse, a hacer mezclas. Y Dios le está hablando aquí, advirtiéndole un futuro. Muchas veces cuando Dios habla a través de un mensaje, no es para ahorita, posiblemente sea para mañana o para cuántos años más. Dios habla preveniendo allá. Cuando uno va, cuídate de hacer alianza. Mire que Dios le está hablando ya, porque los ve ya en la tierra.
Muchas veces las promesas que Dios nos da, cumple su promesa, pero también hay responsabilidades de usted y de mí cuando estemos ya en la promesa. Porque al haber llegado no significa que todo lo ha logrado. Hay una exigencia, gracias hermano, hay una exigencia y hay una responsabilidad de nosotros para con Dios. Dame el otro. Derribaréis sus altares. Dios le está hablando a un pueblo que el pueblo ni se imagina que va a llegar, y muchos de ellos murieron, pero Dios le está hablando porque los ve ya en lo que Dios ha prometido. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. Mire, esta era una mujer, ya voy a explicar más adelante. Dame otro. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, Dios con D minúscula, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, y es celoso, Dios celoso es. Mire qué tremendo. Me encanta esto, que me fascina. Dios pone leyes, no porque Él se le antoja. Él pone leyes porque sabe que nosotros vamos a fallar. Las leyes fueron hechas para el infractor, no para el justo. Dame el otro 15, por favor. Mire que Dios le pone estas leyes, porque ya Israel está en lo que prometió, y estas leyes fueron escritas años atrás. Mire qué tremendo. Recuerde que fueron 40 años que anduvo Israel en el desierto, y durante esos 40 años Dios bregó, Dios trató con gente. Y la Biblia dice que el desierto sirvió para purificar, pero aún purificado, aún se colearon muchos ahí, desobedientes. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificio a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Oiga, qué tremendo. Le está diciendo a través de la palabra que eso van a hacer ellos. Dame el 16, por favor. O tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellos. Todo eso lo estaba escribiendo para prevenir, y todo eso se cumplió. Dame el último, el 17. No te harás dioses de fundición. Entro aquí. Viene Dios, al ver la terquedad de aquel pueblo, Dios se ve obligado a buscar un juez. Los jueces sirven para impartir justicia, pero aquí los jueces en este libro no eran solamente para impartir justicia, eran hombres llamados a guerrear, a pelear. El hermano Elvis decía el domingo algo muy poderoso cuando entra un juez a una sala. ¿Alguno de ustedes ha estado enfrente de un juez aquí? Levante la mano. Pero siendo usted la acusada. ¿Ah? Su hijo. ¿Alguien ha estado aquí delante de un juez siendo usted el acusado? Yo sí lo tuve a los 20 años. El juez se le queda viendo a uno de pie a cabeza y le habla con una autoridad e infunde miedo. Se me queda viendo y me dice: quiero que firmes ahí. Y le digo: no puedo firmar, si no lo firmalo. Pero mi sentencia era libertad, porque era inocente de lo que se me había acusado. Pero infunde miedo. Esos jueces que Dios escoge no eran para impartir ley, eran para hombres de guerra, hombres que tenían que salir al frente de la batalla. Y Dios escoge a un hombre llamado Otoniel, que significa león de Dios. Todo lo que termina en él
significa Dios. Emmanuel, Dios con nosotros. Todo lo que termina en él es Dios. Daniel, todos esos nombres siempre va Dios. ¿Me entiende? El versículo 7 del capítulo 3 de Jueces dice: hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. Los que tienen ahí en su celular o si imprimieron, note aquí que esto está bien precioso. Dios escoge a Otoniel. Los pecados cometidos por el pueblo de Israel, estando ya en tierra prometida, todo lo que se había advertido, Dios le había dado años atrás, lo que no tenían que hacer, eso hicieron. En el versículo 7 dice que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Qué fue lo malo que hicieron? ¿Qué fue lo malo que hicieron? Y aquí entramos en materia. Normalmente, hermano, ahorita que estuvimos con el COVID, en el 2020 fue un año que quedó para la historia. Esa enfermedad se vio obligado la humanidad a hacer experimentos para contrarrestar X enfermedad. Cuando el pueblo de Israel hace lo malo ante los ojos de Dios, Dios se ve obligado a buscar un juez. Los pecados cometidos por el pueblo de Israel, estando ya en tierra prometida, ¿cuáles fueron? En el inciso A, los que tienen ahí su celular. Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Hicieron lo malo. ¿Qué dice Proverbios, capítulo 15, versículo 3? Los ojos de Jehová están en todo lugar. Mire qué tremendo. ¿Mirando a quiénes? ¿Mirando a quiénes? A los malos y a los buenos. Ellos hacían lo malo. Posiblemente se escondían delante de alguien. Pero muchas veces se nos olvida a nosotros que quien nos está viendo es Dios. Y Proverbios 15, versículo 3 dice que los ojos de Jehová están en todo lugar. Él nos está viendo a todos acá, hermano. Él nos está viendo a todos. ¿Cuál fue el primero? Hicieron lo malo. Otra cosa que hicieron, hermano, ya estando adentro. Qué tremendo, hermano. Ya habían obtenido ¿cómo se llama? La bendición. Olvidaron a Jehová su Dios. Terrible error y descuido de los padres. Terrible error. Olvidaron. ¿Quién se acuerda de su abuelo? ¿Quién se acuerda de su bisabuelo? Esto me está recordando una enseñanza que dio el hermano Oscar. ¿Verdad que usted dio algo así? Pero ¿quién se acuerda de su tatarabuelo? Ya no, ese ya no importa. Pero sin eso usted no estuviera acá. Yo me acuerdo de mi abuelo, de mi bisabuelo, pero de mi tatarabuelo no me recuerdo ni sé cómo se llama. A veces nos reímos con Liliana por parte de mi mamá, de mi bisabuelo. Él se llamaba don Hipólito Baide.
un señor de un temperamento muy fuerte, muy enojado. Él tenía amputada una pierna y una vez uno de mis primos se paró en la pierna, la única, y con el bastón le iba a dar en la cabeza. Señor muy enojado, muy delicado, muy contumerioso, muy higiénico, era exagerado, hermano. Era un señor que si usted le daba la mano, él inmediatamente iba a lavarse. Era de esas personas así, exagerado, era algo muy fuera, podríamos decir, místico, orgulloso, no sé cómo. Pero aquí viene el segundo pecado de Israel estando allá. Olvidaron a Jehová su Dios. Se les olvidó. ¿Qué pasó? Lo que decía el martes pasado, los padres dejaron de hablar de Dios. Dejaron de hablar de Dios. Nuestros hijos tienen que conocer a Dios. Y la única forma de conocer a Dios es por medio de permanecer nosotros en el reino de Dios. De permanecer en la iglesia. Hablarles, hacerles saber que Dios es nuestro ayudador, que Dios es todo, que Dios nos da salud, que Dios nos da alimento. Pues esa generación olvidaron. Ya estando ahí, olvidaron. Ahora, aquí viene algo. Como ya olvidaron quién era Dios, una persona, cuando ya se olvida que es cristiano, no debería de sorprenderlos. Ya practicando el pecado como una persona común y corriente. Una persona que ha olvidado, cámbiale la palabra, una persona que ha dejado a Dios, ya no nos va a sorprender que actúe como una persona común y corriente. Hace poco íbamos con Abisaí y una persona que venía acá, ¿verdad? Me sorprende que me dice: adiós, Chander. Cuando estando aquí, solo me decía pastor. Yo me sentí raro, ¿ves? Me sentí raro. Porque uno se acostumbra. Yo no me imagino a la hermana él haciéndome: ¿qué hubo, Chander? No me imagino. No me imagino a la hermana Ana. ¿Qué onda, Chatter? No me imagino. Pero una persona cuando ha olvidado a Dios, ha olvidado costumbres buenas. ¿Ah? Y de pronto usted va a ver para esta Semana Santa, aquel que un día tenía cosas de Dios, ahora sale posando diferente. ¿Ah? Ahora sale posando. Y atrás, Cristo vive en mí. ¿Ah? Cuando usted olvida a Dios, olvida buenas costumbres. Y esto es preocupante, hermano. Cuando uno viene a Cristo, ¿verdad que uno le enseñan este saludo? Dios me lo bendiga. Pero ¿cuál fue el saludo que utilizamos del 2020 para acá? ¿Cuál fue? Ah, venga, hermano David. Este es el saludo de cristiano del 2020. Hasta lo vieron en vivo ahí, mire. El puño. Pero ese saludo, hermano, era provisional. ¿Ah? Por cuestión de higiene, de cuido. Pero ahora, no. Yo les he contado que Vietnam es un país que come carne de perro. Pero aprendieron a comer por la hambruna que hubo. Pues las generaciones que iban haciendo, les dieron perro y perro y perro. Y ahora, nosotros decimos: ¿te gusta el perro caliente? Dame uno. Pero un hot dog, hermano. Allá es perro. Allá no es cuestión de hot dog, de pan. Allá es perro. Bueno, otra cosa, hermano. Mire, hermano. ¿Cómo olvidaron a Dios?
una persona, ay, qué terrible, hermano, cuando ya está en la promesa cumplida. Una persona cuando ya olvida a Dios, hace de todo, hermano. Aquí en la iglesia, por mucho que le dije al hermano Oscar, un brinquito para Jehová. Pero ya ha olvidado a Dios, hermano, hasta les Dios. Donde nunca había bailado punta, y les Dios. Y viene otro y le agarra la camisa, se riega, hermano. Allá en el mundo aprendió a bailar. Allá en el mundo aprendió a gritar. Pero aquí en Cristo, ay, tímido. Un grito de júbilo, nada. Allá sí, grita fuera ho y muchas cosas allá. Una persona que ha olvidado a Dios hace de todo. Y mire, hermano, qué tremendo esta generación. Mire, todo eso obliga a Dios a escoger a un hombre llamado Otoniel. Como olvidaron, les tocó que servir a los Baales y a las imágenes de acera. La palabra servir acá es esclavizar. Hermano, Dios no tiene esclavos, Dios tiene servidores que le sirven con un corazón sincero a cambio de nada más que una expresión de gratitud a Dios. Cuando usted viene a la casa de Dios a trabajar por la obra, no espere algo de un pago. El pago Dios lo dio ya, haciéndolos salvos. Cuando yo vine a Cristo, disfruté servir. Y me apasiona servir, aún de pastor. Nunca ha sido una carga para mí. Ahora viene, y como olvidaron, allá había unas costumbres en Canaán. Mire, recuerde que Dios les dijo que exterminaran. Y como no exterminaron, dejaron algunas cosas ahí. Y aquella gente que había eran idólatras. Y tenían dos dioses, Baal y Acera. Poneme la foto. Miren quién era Baal. Miren que Baal era el dios al que más se le rendía culto en la gente de Canaán. Escuche esto. Representado en la forma de un toro que simbolizaba la fuerza y la fertilidad. Baal. ¿Cómo es posible, dirá usted, que Israel, después que tenían a Dios, dejan a Dios, olvidan a Dios y sirven a esto? Le voy a decir algo. Usted puede criticar a esta gente, pero hoy en día mucha gente deja a Dios por servir a otras cosas que no tienen provecho. ¿Está conmigo? Baal, él era representado con una imagen, como un toro, el cual para ellos representaba fuerza. Fuerza. Y también representaba fertilidad. ¿Cuántos han visto esos toros Brahman? Le llama, ¿se ha escuchado que ese es el mero padrón? ¿Ah? Ellos los tienen para reproducir. Y también había dos deidades, ellos tenían dos deidades, Baal y Acera. Dame la otra. Y Acera. Ya voy a terminar esto. Esta era una mujer. Era supuestamente la esposa de Baal y diosa del amor sexual para los cananeos, similar como Afrodita para los griegos. ¿Cuántos escucharon allá en los años? Bueno, yo soy de los 70, pero estaba niño. Pero todavía en los 80 era muy famoso aquella frase en inglés que decía peace and love. ¿Cuántos lo escucharon? Que en español es paz y amor.
y era un símbolo así. Esa frase la hizo muy famosa un cantante de los Beatles o los Beatles llamado John Lennon. Y usted va a ver en Nueva York, va a ver camisetas así, un círculo, y dice Peace and Love, paz y amor. Pero cuando habla de paz, hablaba de una paz producto de droga. Gente busca paz a través de la droga. Y cuando habla de love o amor, era un amor eros, un amor promiscuo. Pues aquí se cree que Acera era la esposa de Baal. Yo no me imagino a Dios. ¿Sabe cuál va a ser la esposa de Dios? ¿Sabe cuál va a ser la esposa de Dios? ¿Ah? ¿Cuántos saben quién va a ser la esposa de Dios? La iglesia. La iglesia. Pero esa esposa, Él la va a escoger. Y esa esposa, Dios no quiere que le sirva a otros dioses. Dios quiere que usted y yo le sirvamos a Él día y noche, en tiempos buenos y en tiempos malos. Esa es una esposa, una novia fiel. Es difícil imaginar que Israel rindiera culto a dioses hechos de madera, piedra y de hierro. Irónicamente, nosotros hacemos lo mismo cuando abandonamos la adoración a Dios y nos dedicamos a otras actividades. A otras actividades como a pasatiempos u otras prioridades, olvidando que Dios ocupa el primer lugar. El primer lugar. Me gusta el deporte. Y yo para correr tengo que ponerme una venda, que por cierto la dejé tendida y se me cayó y el perro me la destruyó, ¿no? Y era una ofrenda que era una venda, mano, que me costó como $35. No era una venda así normal, era especial. No sé cuánto me va a costar. Yo camino bien, pero si quiero practicar deporte, pero perdón, hermano, un martes puede jugar la H, pero a mí la H no me detiene para venir a adorar a Dios. Yo no sé si usted dice amén. A mí es más, yo tengo años. La hermana Melissa me habló el sábado y me dice: pastor, ¿está viendo el partido? ¿Cuál? Su equipo está ganando. ¿El España? Le digo, sí. Mire que no, le digo, ni me acordaba que jugaba el España, porque sé que solo perder vamos. Pobres los españolistas. Pero a mí no me detiene eso, man. Ay, va a haber culto el martes, ay, y juega la H. No voy a ir. Hermano, va a ir el culto. Mire que creo que me voy a enfermar. Mire ya. No. Dios ocupa el primer lugar. Y dice la palabra, hermano, que ahí Dios lo liberó de un rey llamado Cusán Risataín, rey de Mesopotamia. Dame el último, el mapa. Mesopotamia era una región grande. Recuerde que ahí salió Abraham, exactamente de acá. Hoy en día, Mesopotamia tiene la república de Irak. Recuerde que en Irak es donde se hace a Adán y a Eva y ahí se instalan. Si usted no lo sabía, hoy en la actualidad Adán y Eva son iraquíes. Irak, en Mesopotamia. Mesopotamia estaba Irak, parte de Siria, parte de Turquía. 3 países. Que hoy en la actualidad, aquí tenemos el mar Mediterráneo, que se le llama el mar grande en la Biblia. Aquí vemos Mesopotamia. Era una región muy poderosa que tenía como capital a Siria, el país de Siria. En aquel entonces está Asiria y Asiria. Recuerde que Asiria era un reino, pero está en Nínive. La capital era Nínive, muy largo de ahí. Pero Siria es diferente, y aquí están las repúblicas de Irak, donde está el río Tigris y el río Éufrates, y está Turquía y parte de Siria. Ahí, hermano, ese rey llamado Cusán Risataín, rey de Mesopotamia, empezó a dominar, producto de la desobediencia de un pueblo. Nos detenemos acá, vamos a proseguir el próximo martes. Vemos acá los pecados cometidos por el pueblo de Israel estando ya en tierra prometida. Dios
siempre que haya una necesidad, escuche, en una iglesia o en un hogar, Dios va a escoger y va a buscar a un libertador. Si usted y yo estamos en Cristo y estamos en un problema, Dios va a utilizar a alguien para ayudarnos. Pero Dios no nos va a dejar solos. Se lo digo yo, que dependo de la mano de Dios. Se lo digo yo, que no dependo de un trabajo. Se lo digo yo, que dependo de el jefe de los jefes, llamado Jehová de los ejércitos. Él es nuestro proveedor, Él es nuestro ayudador. Pónganse de pie.